Si le hablamos a un hermano de sus errores, debemos ser muy cuidadosos y asegurarnos que no hablemos mucho, que no exageremos. Si degradamos a un hermano de forma pública, eso es pecaminoso. No se olviden de que ese hermano fue comprado por un gran precio, la sangre del Señor Jesús. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Deuteronomio, llegamos a los capítulos 16 y 17 para considerar el tema del gobierno de Dios entre su pueblo. El libro de Deuteronomio incluye un largo pasaje en el que Dios, a través de Moisés, instituye su gobierno divino entre el pueblo de Israel. El gobierno divino significa un gobierno que es conforme a Dios y según lo que Dios es, lo cual se conoce como teocracia. No se trata de una democracia, es decir, de un gobierno según las opiniones de la gente, ni tampoco se trata de una autocracia, la cual es el gobierno de un dictador o un monarca. Quizás muchas personas sientan cierta duda acerca de la teocracia, porque a lo largo de la historia siempre ha sido aplicada de manera equivocada. Sin embargo, según el cuadro que nos presenta el Antiguo Testamento, sí existe una teocracia genuina entre el pueblo de Dios. La teocracia refleja la persona de Dios, quien es un Dios de amor, de justicia y de santidad. En los siguientes mensajes debemos tener en mente esta clase de Dios, es decir, el Dios que conoce al hombre y su condición, y lo que el hombre necesita para ser preservado para el propósito eterno de Dios. Pues bien, hoy hablaremos del gobierno de Dios en la parte 8 del tema que hemos titulado La ley es proclamada nuevamente. Y Sterling Bayasi nos visita una vez más para colaborarnos con los comentarios. Saludos, Sterling. Gracias por la invitación para participar en este mensaje en particular, el cual introduce un tema tan importante como la teocracia. Espero que podamos estar muy ejercitados en nuestro espíritu y en nuestro entendimiento para que no comprendamos esto de manera natural y humana, según la política terrenal, sino según Dios. Sin embargo, no debemos permitir que el temor a comprender este tema de manera inapropiada haga que evitemos este pasaje tan importante de la palabra santa, en especial estos capítulos de Deuteronomio que nos revelan el gobierno directo de Dios, o sea, la teocracia. Obviamente, por tratarse de unos capítulos de Deuteronomio, la aplicación inmediata es para el pueblo de Israel. Pero, en principio, sabemos que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento no es para el pueblo de Israel, sino para Cristo. En otras palabras, es para que Cristo sea revelado. Por supuesto, todo lo que se habla respecto a Cristo finalmente involucra a la Iglesia como la expresión corporativa de Cristo. Así que debe existir una realidad espiritual en la vida de Iglesia, que corresponda al cuadro externo acerca de la teocracia presentado por el libro de Deuteronomio con el pueblo de Israel. Y quisiera aclarar que estamos estudiando este libro en la manera de la vida, para interpretar cada punto de manera apropiada y aplicarlo a nuestra experiencia de Cristo como vida. Y esto tiene como finalidad la expresión corporativa de Cristo como vida, según la economía de Dios en vida.
Gracias, Sterling. Aprecio mucho todos los puntos que usted ha mencionado y quisiéramos enfatizar una vez más que este es un estudio vida y que por lo tanto nuestro deseo es que nuestros queridos radioescuchas no tomen estos mensajes simplemente como enseñanzas éticas o morales, sino como vida, para que podamos experimentar a Cristo. Y en cuanto a esto, la teocracia se refiere al hecho de que Dios gobierne a las personas según lo que Él es, lo cual es muy diferente de gobernar a las personas según los principios éticos y morales. Ciertamente, podemos afirmar que la teocracia es como otro retrato de lo que Dios es, ¿verdad? Así es, Víctor. El problema es que dentro de nosotros tenemos una comprensión ética. Por lo tanto, podemos leer estos versículos según la palabra, o podemos limitar la revelación de la palabra al comprenderlos de manera ética. Hay muchos principios básicos y preceptos mencionados aquí, los cuales están relacionados con vivir en la teocracia divina. Vivir conforme a esos principios básicos es, de hecho, una revelación acerca de lo que Dios es. El principio básico respecto a la justicia revela que Dios es justo. El principio básico respecto a la santidad y el amor nos revelan que Dios es santo y amoroso. Finalmente, Dios se revela en este relato acerca de la teocracia, porque la teocracia es el gobierno de Dios según lo que Él es. Por consiguiente, es conveniente que Dios se revele a sí mismo para que nosotros sepamos cómo vivir en la teocracia que ha sido establecida conforme a lo que Él es. El punto crucial es que debemos relacionar las leyes y los principios básicos con la revelación acerca de lo que Dios es en su gobierno divino. Sterling, en este punto podemos hacer una analogía con el estudio vida de Mateo, en especial con aquellos mensajes en donde Witness Lee habló acerca de la constitución del reino. Sin duda, podemos decir que dicha constitución del reino es una descripción de la teocracia. Entonces, ¿qué nos puede comentar en cuanto a esto? En Mateo se nos presenta el reino de los cielos en cuanto a su realidad, lo cual es Cristo como Rey gobernando en nuestro ser interior por medio de la vida, en el contexto de la vida de iglesia. Entonces, ¿qué significa la teocracia en Deuteronomio? Pues bien, es lo mismo que el reino de los cielos en Mateo. El principio básico es exactamente lo mismo. El gobierno que Dios desea es uno en el cual Él gobierne conforme a lo que Él es. Y esto involucra no solo la revelación acerca de lo que Dios es, sino también el hecho de que reconozcamos su autoridad, es decir, el derecho que Dios tiene para gobernarnos. Este principio involucra que nos sometamos voluntariamente al gobierno de Dios. Este es un asunto crucial que se ha descuidado por la mayoría de los cristianos. Por lo tanto, queremos aprovechar la oportunidad en esta serie de mensajes para hablar acerca de la teocracia. Por supuesto, no queremos aplicarla de manera externa y política, sino en el Espíritu, en la vida, en Cristo y en la Iglesia como cuerpo de Cristo, a fin de que aprendamos a vivir en la realidad del reino, en la teocracia. Gracias, Sterling. Bien, antes de ir al primer segmento, quisiera leer algunos versículos de Deuteronomio 16 que hablan acerca de la designación de jueces y oficiales. Y repetimos de nuevo que al hablar del tema de la teocracia, debemos considerarla como un retrato de lo que Dios es. Por lo tanto, al hacer la designación de jueces y oficiales, era necesario llamar a aquellos que igualaran a Dios en gran manera. En los versículos 18 al 20,
dice lo siguiente: jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que Jehová tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con juicio justo. No pervertirás el derecho, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia y solo la justicia seguirás, para que vivas y poseas la tierra que Jehová tu Dios te da. Con esta lectura bíblica, escuchemos a Witness Lee y el estudio vida de Deuteronomio. Todos necesitamos saber que hoy en día en la vida de iglesia no practicamos la autocracia, ni la dictadura, ni tampoco la democracia, o sea, el gobierno según las opiniones de la gente. En la vida de iglesia nos gusta honrar la autoridad de Dios como nuestro gobierno. Y a esto lo llamamos teocracia, que es el gobierno de Dios. Según Deuteronomio, primero debían tener los jueces para guardar la justicia de Dios. Y aquí podemos ver que el gobierno divino primero le presta atención a la justicia. Incluso en la actualidad, cualquier gobierno en la tierra que no practique la justicia no durará. Un gobierno fuerte es un gobierno que está establecido sobre la justicia. Todo debe ser justo, todo debe ser equitativo y todo debe ser razonable, ¿verdad? Esto es la justicia. Así que en el gobierno divino, la teocracia, primero Dios designó a los jueces y después a los oficiales para llevar a cabo todas las cosas que se decidían. Y en esta clase de administración divina podemos ver la sabiduría divina. Sterling, podemos apreciar aquí un fuerte énfasis en el carácter de las personas que debían ser designadas como jueces y oficiales. Más adelante veremos que el pueblo de Israel insistió en que Dios le permitiera tener un rey, lo cual se relata en Primera de Samuel. Por supuesto, Dios mismo deseaba ser el rey de Israel, pero Él accedió a darles un rey con unas condiciones que aparecen en Deuteronomio 17, del 18 al 20, que dicen así: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de aquel libro que está delante de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que no se enaltezca su corazón sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda. Pues bien, Sterling, esta es una palabra que es aplicable a nosotros en la vida de iglesia hoy en día. ¿Qué tal si usted nos amplía un poco más este pensamiento? Sin duda es aplicable a nosotros y es un cuadro hermoso. De hecho, es uno de mis favoritos pasajes en Deuteronomio. Se nombró a un rey, obviamente con cierta cantidad de autoridad y responsabilidad, pero se requería que este rey leyera y meditara la palabra de Dios todos los días. Esto nos indica que el rey no podía gobernar según su propia opinión, su deseo personal o su preferencia, y mucho menos de manera parcializada, basado en su temperamento o en cualquier interés financiero personal. No, el rey debía ser una persona gobernada por Dios a través de la palabra de Dios. Esto es precisamente la teocracia, la cual es el gobierno de Dios según lo que Dios es. El rey que había sido nombrado no podía reemplazar a Dios, sino que debía representarlo. Por lo tanto, dicho rey necesitaba conocer la revelación en cuanto a lo que Dios es.
Esta es la escena maravillosa de un rey que representa el gobierno de Dios. Sin embargo, este rey debía estar saturado, empapado y constituido con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios era introducida en el ser del rey, entonces él podía verdaderamente representar a Dios tal y como Él es. Lamentablemente, la historia de los reyes fue que ellos no pudieron representar a Dios y no gobernaron de acuerdo con lo que Dios es. Esto no solo produjo una tragedia para los reyes y sus familias, sino también para la nación de Israel. Pero el cuadro que nos presenta Deuteronomio es muy positivo y necesitamos ser iluminados por él. Si tenemos la esperanza de reinar en vida por medio de la salvación completa que Dios efectúa, para llegar a ser correyes juntamente con Cristo en la era venidera del reino, entonces necesitamos sumergirnos diariamente en la palabra de Dios para ser constituidos con ella. Y de esa manera Dios podrá obtener personas en las cuales puede confiar para representarlo, y a través de las cuales podrá reinar. Gracias, Sterling, por esta explicación tan completa. Esto me recuerda el caso de David, quien era una persona según el corazón de Dios y que por lo tanto podía representar a Dios de manera genuina. Sin embargo, David tuvo un gran fracaso, ¿verdad? Claro que sí. Todo el mundo sabe que David cayó. No obstante, se le conoce como el rey que es considerado como el modelo de un rey. Él fue una persona que tomó a Dios como su pastor y fue uno que meditaba en la palabra de Dios. Por lo tanto, en su reinado, David fue alguien que actuó según el corazón de Dios y permaneció en la palabra de Dios. Podemos decir que la mayor parte de su reinado fue conforme a lo que Dios es. Cuando David estaba en el trono, Dios estaba en el trono e Israel era una teocracia. Así es, Sterling. Bueno, todavía tenemos el segmento final con Witness Lee, quien nos hablará acerca de lo que usted mencionó hace unos instantes. Así que adelante con el estudio vida de Deuteronomio. The judgment on a dispute Hablemos ahora acerca del juicio brought before the children of Israel. por una disputa que es traída delante del pueblo de Israel. There might be something as a kind of Puede haber algo como una disputa. Uno dice, yo estoy en lo correcto, y el otro también dice, yo estoy en lo correcto. Y no pueden resolver el problema porque ambas partes creen que tienen la razón. Así que el problema es traído delante del pueblo de Israel, e iban a la corte para que el juez justificara al justo y condenara al injusto, ¿verdad? Y en 1 Corintios 6, del 1 al 8, Pablo dice que la iglesia es como una pequeña corte. Así que si hay disputas entre los hermanos o hay casos entre los hermanos, debemos traerlo a la congregación de la iglesia para ser juzgada por la iglesia. Según Deuteronomio 25:2, si el delincuente mereciera ser azotado, entonces el juez le hacía tenderse en la tierra y lo hacía azotar en su presencia, según el número de azotes por su delito. Pero el juez no podía hacerlo sin límites, sin medidas. Así que el versículo siguiente le dice que le podrá dar 40 azotes y no más, no sea que el hermano fuese envilecido delante de sus ojos. Esto es muy significativo. Cuando condenamos a un hermano, jamás debemos condenarlo de una manera excesiva. Si le hablamos a un hermano de sus errores, debemos ser muy cuidadosos y asegurarnos que no hablemos mucho, que no exageremos. Si degradamos a un hermano de forma pública, eso es pecaminoso. No se olviden de que ese hermano fue comprado por un gran precio, la sangre del Señor Jesús. Esto es mantener la justicia entre el pueblo de Dios.
Sterling, cuando una persona del pueblo de Israel cometía un delito e iba delante del juez, éste le condenaba a recibir azotes, pero la condena no podía exceder los 40 azotes. Esto se hacía para no degradar al hombre delante de los ojos de los demás. Ciertamente, este pasaje nos revela algo muy precioso respecto a Dios, ¿verdad? Por supuesto que sí. Nos revela un maravilloso aspecto de lo que Dios es. Dios es justo y por lo tanto en su reino debe haber justicia. Si se viola la justicia, debe existir una medida justa de disciplina. Por lo tanto, en el caso de un hermano que comete errores, debe ser disciplinado. Pero debido a nuestra naturaleza caída, cada vez que sentimos que estamos en lo correcto y que los demás están equivocados, es muy fácil para nosotros no ser restringidos en nuestra expresión de juicio, crítica o condenación. Pero Dios no es así. Por consiguiente, si nosotros reaccionamos así, eso significa que no estamos viviendo en una teocracia según lo que Dios es. A pesar de que Dios disciplina a su pueblo, nunca lo hace de tal manera que uno sea degradado o deshonrado. Dios nos aprecia a cada uno de nosotros. Por ende, cuando nos disciplina, siempre lo hace con ciertos límites. Y la razón por la que Dios hace esto no es solo la justicia, sino también la compasión, el amor, la gracia, la bondad y el aprecio que Dios siente por cada uno de nosotros. Él considera a cada uno de sus hijos como un tesoro. Por eso, cuando Él disciplina, lo hace con firmeza, pero no se extralimita para cuidar de cada uno de sus hijos. Necesitamos aprender de Dios al confrontar situaciones difíciles en las cuales debamos aplicar cierto tipo de disciplina conforme a la justicia de Dios. Debemos estar limitados y no podemos ir muy lejos para no degradar a nadie. Si fallamos en cuanto a este asunto, eso no será simplemente una falla personal, sino que será nuestra incapacidad de representar a Dios en su gobierno conforme a lo que Él es. Por lo tanto, necesitamos conocer lo que Dios es y debemos permitir que Dios en Cristo, como el Espíritu, viva en nosotros tal y como Él es. De esa manera podremos vivir en la realidad del reino y expresar a Dios según lo que Él es. Gracias, Sterling. Cuán sabio y justo es Dios. Incluso cuando un hermano comete errores y quizás a nosotros nos corresponda aplicar la disciplina, debemos ser muy cuidadosos, puesto que cada hermano es precioso para el Señor porque fue comprado por su preciosa sangre. Es algo pecaminoso degradar al hermano si aplicamos una disciplina excesiva. Por lo tanto, al hablar respecto a los santos, necesitamos ser restringidos y muy cuidadosos. Bueno, el tiempo se nos agotó y tenemos que detenernos aquí. Gracias, Sterling, por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Que todos nosotros podamos vivir en la realidad de la teocracia divina. Ha sido un privilegio participar en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él
era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.